Hola, un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de este canal PRF Mundo. En este programa El Cenáculo tenemos otra colaboración del doctor Jorge Alberto Vázquez González desde Medellín, de la Jerusalén Celeste, Investigaciones Apocalípticas, titulado El Templo de la Jerusalén Celeste. Él siempre pone números, numerales, ¿no? Primero, según el Apocalipsis, ¿a qué alude el templo de la Jerusalén Celeste? La palabra templo no es superflua. En la Jerusalén terrenal existieron el primer templo erigido durante el reinado de Salomón y el segundo templo, completado por Zorobabel, y cuya reforma y ampliación bajo el reinado de Herodes y en el tiempo de la vida pública del Señor Jesús había tardado 46 años. Según Juan 2:20. Los dos templos fueron destruidos. El primero por los babilonios en el año 586 a.C. y el segundo por los romanos en el año 70 después de Cristo. Solo del segundo templo persiste el conocido vestigio del Muro de las Lamentaciones. Un templo, entendido como un edificio religioso, es un lugar de contemplación, pues en su interior está Dios. Así fue con el primer y el segundo templo, cuyo interior más sagrado, el Santo de los Santos, era reservadísimo. Hoy, en los diferentes recintos de la Iglesia Católica, el lugar que debería ser más sagrado es el sagrario, o bien el Santísimo Sacramento del altar. Después de casi 2000 años, y a pesar de todos los intentos frustrados, no se ha podido construir en Jerusalén el tercer templo para los judíos. La profecía de Cristo sobre el segundo templo resultó ser trágica. Jesús le dijo a uno de sus discípulos: ¿ves estas grandiosas construcciones? No quedará piedra sobre piedra que no sea derruida. Marcos 13:2. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es la piedra angular, sin la cual el edificio se derrumba, lo que es comparable con edificar una casa sobre arena y no sobre roca. Efesios 2:20, Mateo 7:24, 27. El rechazo de Cristo presupuso el castigo de la devastación del segundo templo, cuando San Pedro, lleno del Espíritu Santo, les había señalado a los jefes del pueblo y a los ancianos, entre ellos a Anás y Caifás, su responsabilidad por la crucifixión del Nazareno, y les replicó: Él es la piedra que vosotros los constructores habéis despreciado y que se han convertido en piedra angular. Hechos 4:11. En Jerusalén, en efecto, no es posible levantar el tercer templo sin esta piedra angular, que es el mismo Señor Jesús, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, en quien también vosotros estáis siendo juntamente edificados hasta ser morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2:21-22. No es pues posible, sin reconocer que Jesús de Nazaret es de veras el Mesías. Quizás los judíos acometan y terminen, a despecho de la explanada de las mezquitas y del conflicto con los musulmanes, la ejecución arquitectónica del tercer templo. Pero este edificio, en todo caso, no será eterno, pues únicamente con fundamento en el Señor, que es el camino, la verdad y la vida, se logra la eternidad. Juan 14:6. No se puede construir en Jerusalén porque son judíos. Y los judíos no reconocen a Cristo como el Redentor, como el Salvador, como el Mesías. 2. A mi entender, el tercer templo, basado en la piedra angular que es Cristo, se encuentra en la Jerusalén Celeste, que es la ciudad de Dios. A simple vista es un edificio eterno e indestructible, no expuesto jamás a las invasiones del mal.
dilucidemos poco a poco cuál ha de ser el sentido propio que expresa el Apocalipsis sobre este templo. 2a. Al vencedor le pondré de columna en el templo de mi Dios, y no saldrá fuera ya más. En él grabaré el nombre de mi Dios y el de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que baja del cielo enviada por mi Dios, y mi nombre nuevo. Apocalipsis 3:12. Quien sea elegido para habitar la Jerusalén celeste no saldrá jamás de allí, tal como una columna firme y estable del templo, que es una parte integrante de todo el edificio sagrado. Esto quiere decir que su gozo será eterno. Tendrá grabados 3 nombres distintos, además del nombre de Dios y el de la ciudad de Dios. Llevará el nuevo de Jesús, que es todavía un misterio para nosotros. La primera manifestación del nombre de Dios la recibió Moisés en el Sinaí. Yo soy el que soy. Éxodo 3:14. La segunda la escuchó la Virgen al arcángel Gabriel, Jesús. Lucas 1:31. La tercera, que es el nombre nuevo de Cristo, sería conocida en la Jerusalén celeste. De hecho, todos y cada uno de los santos tendrán un nombre nuevo en el cielo, grabado en una piedrecita blanca, el cual nadie conoce, sino el que lo reciba con ella. Apocalipsis 17:2. 2b. En cuanto a los mártires de la gran tribulación, que celebran gozosos cantando las salvaciones de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero, Apocalipsis 7:11, leemos también en Apocalipsis 7:15-16. Por esto están delante del trono de Dios, dándole culto día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ya no les molestará el sol ni bochorno alguno. Aquí notamos que ellos lo adorarán eternamente en su templo, como si se tratase de un edificio, y no pasarán las necesidades como las de aquellos israelitas del inclemente desierto durante el Éxodo. La Jerusalén celeste en realidad ya es la capital de la tierra prometida, a la que ahora aspira la iglesia militante mientras peregrina por este mundo. 2c. La séptima trompeta del Apocalipsis, cuyo clamor avisa de la parucía del Señor Jesús y resume el desarrollo de las 7 copas de la ira de Dios sobre los impíos, nos enseña esta visión en Apocalipsis 11:19. Se abrió el templo de Dios en el cielo, y apareció el arca de su alianza en el templo, y se produjeron relámpago, fragor, truenos, temblor de tierra y granizada. Cierro comillas. Exactamente la misma descripción hallamos más adelante, cuando se derrama la séptima copa de la ira. Entonces salió del templo una fuerte voz que decía: hecho está. Se produjeron relámpagos, fragor, truenos y un violento terremoto, como no lo hubo desde que existen hombres sobre la tierra. Un terremoto tan violento. Apocalipsis 16, 17 y 18. Y un gran pedrisco con piedras de casi un talento de peso cayó del cielo sobre los hombres. Apocalipsis 16, 21. Este terremoto, insólito y terrible, superará a cualquiera que haya sido registrado en la historia de la humanidad. Sería el mismo del 6º sello del Apocalipsis, dicho sea de paso, Apocalipsis 6:12. La visión del arca de la alianza, que antiguamente guardaba las 2 tablas de piedra de la ley de Moisés, parece ser una admonición, una barrera de prohibición para el mundo. Solo entran en el templo celestial los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. 2d. Después vi que se abría en el cielo el templo de la tienda
del testimonio. Y salieron del templo los 7 ángeles que llevaban las 7 plagas, Apocalipsis 15, 5 y 6, que son las últimas que con que se consuma el furor de Dios. Apocalipsis 15, 1. Son estos ángeles los que van a verter las 7 copas de la ira, comillas, y el templo se llenó de humo de la gloria de Dios y de su poder, del humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se consumaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Apocalipsis 15, 8. Esta sería una de las tantas razones asentadas en la Sagrada Escritura, acaso la más conveniente, contra la tesis del arrebatamiento pretribulacional, el que es anterior a los 3 años y medio de la gran tribulación, pues nadie, aunque fuera el más justo, podría entrar en el templo celestial, es decir, en la Jerusalén celeste, pues es la ciudad que lo contiene, hasta que se consumaran las 7 copas de la ira. Esto significaría que la iglesia militante, ustedes y yo, deberíamos enfrentar la prueba final de la gran tribulación. Deberemos enfrentarla, que es la persecución del anticristo, y también esperar que pase la ira de Dios, tal como reparamos en Isaías 26, 20 y 21. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tus puertas tras de ti, escóndete por un breve instante, hasta que pase la ira. Pues he aquí que Yahvé sale de su morada para castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra. Las 7 copas de la ira de Dios recaen exclusivamente sobre los hacedores de iniquidad, no sobre el pueblo fiel. Así como las 10 plagas de Egipto perjudicaron nada más al pueblo idólatra, no a los hebreos. En este sentido, Dios no va a castigar por igual a justos y pecadores. Los elegidos, en cambio, festejarán haber cumplido los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, sin ceder nunca al poder de la bestia, sin ceder nunca al poder de la bestia, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Apocalipsis 15, 3. Tercero, ahora bien, el templo que ve San Juan al sonar la 7ª trompeta, la cual atañe a la parucía del Señor Jesús, no debe confundirse con la Jerusalén celeste, que ve descender del cielo nuevo sobre la tierra nueva, después del juicio universal. Apocalipsis 21, 2. Una cosa es el templo y otra la Jerusalén celeste. Precisamente el templo está en la Jerusalén celeste, así como la parte está en el todo. Y al fin y al cabo, ¿este templo es un edificio literalmente? No. El sentido propio, por lo visto, es el espiritual. Pero no vi templo alguno en la Jerusalén celeste, porque el Señor, el Dios Todopoderoso, con el Cordero, es su templo. Apocalipsis 21, 22. Es lo que había dicho San Juan al relatar la paradoja del Señor Jesús, quien así le respondió a los judíos hostiles: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Juan 2, 19. Ellos le replicaron: 46 años se han tardado en construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Juan 2, 20. La explicación del evangelista es clarísima, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Cuando resucitó pues de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso. Resucitó al 3er día, según las Escrituras. Juan 2, 21, 22. Así, el templo celeste de la 7ª trompeta del Apocalipsis que vio San Juan se puede interpretar como la manifestación gloriosa del Señor Jesús con sus ángeles para el juicio final, esto es, su parucía, incluso en un sentido más amplio, como la gloria de Dios, lo que lo ilumina. Apocalipsis 21, 23,
Mateo 16, 27, segunda de Pedro 1, 17. Cuando leemos sobre la ciega, luego salió del templo del cielo otro ángel gritando con fuerte voz al que estaba sentado en la nube, esto es, a Cristo, mete tu hoz y ciega, porque ha llegado la hora de cegar. La miel de la tierra está madura. Apocalipsis 14, 15. Conviene comprender que este ángel sale del templo, es decir, de la gloria de Dios, para dirigirle la palabra al Señor Jesús, que se manifiesta sobre una nube blanca. Apocalipsis 14, 14. Se puede entonces concluir que el templo de la Jerusalén celeste, que sería el tercer templo, no es propiamente un edificio hecho por manos humanas, así como lo fueron el primero y el segundo templo. Es la entera iglesia, triunfante y luminosa, compuesta de la comunidad celestial de todos los santos, junto con la Santísima Virgen, que ven la gloria de Dios cara a cara, tal cual es. Primera Corintios 13, 12 y Primera Juan 3, 2. Cada uno de ellos, con su cuerpo transfigurado, es un templo del Espíritu Santo, que con relación al Señor Jesús, el templo principal, conforman una unidad inquebrantable. Primera Corintios 3, 16 y 6, 19. Es la misma relación entre la vid y los sarmientos. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Juan 15, 5. Es incluso la misma relación de las piedras de un edificio con la piedra angular que es Cristo. Acercándoos a él, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida, preciosa ante Dios, también vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo. Primera de Pedro 2, 4 y 5. Escribe el apóstol, porque nosotros somos templos de Dios vivo, como dijo Dios. Habitaré en medio de ellos y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Segunda Corintios 6, 16. El apóstol Pablo. Idéntico lenguaje descubrimos en el Apocalipsis para los habitantes de la Jerusalén celeste. Escrito por San Juan. Apocalipsis 21, 3. Esta es la morada de Dios. Esta es la morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada entre ellos, y ellos serán su pueblo, y el Dios con ellos será su Dios. Apocalipsis 21, 3. Muchas gracias nuevamente al doctor Jorge Alberto Vázquez González por permitirnos publicar aquí en este canal PRF Mundo estos maravillosos estudios de investigación apocalíptica. Hoy, el templo de la Jerusalén celeste en este programa del Cenáculo. Muchas gracias a todos. Dios les bendiga.